y hoy vamos a seguir viendo las metas internacionales sobre seguridad del paciente. Decime si ves. Sí, se ve chiquito, pero se ve. Ahora voy a abrir, a agrandarlo. Así que puedo poner la copa. Sí, si algunos alumnos quieren sacar su cámara, no hay problema, para que no les consuma tantos datos, Carmen también. Bueno, entonces hoy vamos a seguir viendo, ya habíamos visto una de las metas internacionales y habíamos hablado de la identificación del paciente, que era una de las metas que se debía trabajar para mejorar la calidad en la atención. Habíamos dicho que se debía identificar con 2 datos por lo menos inequívocos. Habíamos hablado sobre colocar el nombre y apellido, un número que tenga la pulsera de identificación, el número de historia clínica. En el caso de que ya tenga un DNI, iba un DNI. En el caso de los recién nacidos, llevaba el número de historia, ¿sí? Que era muy importante que lo tuvieran siempre, sobre todo a la hora de administrar medicación o de llevar adelante cualquier tipo de procedimientos con el paciente. La siguiente, Carmen. Así que hoy vamos a seguir viendo estas metas internacionales, cómo mejorar esa calidad en la atención, y hoy vamos a ver la segunda meta, que es mejorar la comunicación efectiva. Las fallas en la comunicación son históricas. La verdad es que tenemos que trabajar, hay que trabajar mucho. Hoy escuchaba algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son esas fallas en la comunicación? Yo le digo que no haga esto y sin embargo lo hace. Entonces, como equipo tenemos que sentarnos todos y charlar y ver cuál es el problema, ¿no? Muchas veces quizás a mí me han hecho una indicación o me han dicho que pase alguna medicación en forma verbal y yo voy y administro esa medicación y resulta que no es la dosis correcta, no es la vía correcta, pero ahí hay una falla en la comunicación. No es que yo digo, pero muchas veces he dicho, la culpa, yo hice lo que me dijeron, la culpa no es mía, ¿no? Y en realidad no se trata de buscar culpables, sino que lo que se trata es de cambiar esta cultura, de charlarlo en equipo, de decir, a ver, ¿en qué fallamos como equipo? Tratar de revisar ese error, y a partir de ello, se fue Carmen la presentación, y a partir de ese error, buscar... ¿Ahí volvió? Ahí está, una solución al problema, ¿sí? No es busco culpables, no está más esa cultura punitiva. Lo que hay que hacer es cambiar esa cultura organizacional, ¿sí? Bueno, las fallas en la comunicación, lo que dice la teoría, y también contarles que, bueno, que uno acá le da lo que dice la teoría, que en la práctica sea, digamos, que haya un abismo, que sea totalmente diferente, eso se va a tratar de cambiar con el tiempo, ¿no? Y si no se puede cambiar, como quizás muchos quizás hayan tenido mucha experiencia en diferentes trabajos, y uno no se siente a gusto y va y se busca un lugar donde más o menos dice, bueno, acá estoy más conforme con las cosas que se hacen, aquí me escuchan, ¿sí? Uno se siente escuchado, se siente parte de un equipo, y tratar en lo posible de sobrellevar todas estas situaciones adelante y mejorar, porque cuando ya se producen muchos dilemas, va en contra de mis valores, y yo no, es un lugar evidentemente que por ahí no es para mí, o hay que tratar de mejorarlo, pero la comunicación tendrá que ser vertical. Si a nivel horizontal estoy hablando con un colega o con otro integrante del equipo, y ese integrante no me escucha, o no soy escuchado, o no recibe mi mensaje, entonces ahí uno tiene que ver cuáles son las fallas, ¿no es cierto?, en la comunicación, porque en la comunicación hay muchas personas, ¿sí? No estoy yo sola comunicando, sino que hay un emisor, un receptor, hay que ver cómo viaja el mensaje, si es en forma verbal, si es en forma escrita, ¿sí? Y trabajar para que esta comunicación mejore. Por eso decimos comunicación efectiva, porque comunicamos todos, pero que sea efectiva implica que el receptor haya comprendido el mensaje que yo le estoy dando, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, vamos a transferir un paciente a otra parte del sector del hospital. Se va a radiología, se va a ir a otro sector del hospital, y uno tiene que pasar todos los datos de ese paciente.
desde la identificación, ¿cómo se llama el paciente? Habíamos hablado, en identificación no es el paciente de la gastroquisis, ¿no? No es así. Es el señor, no sé, Juan Pérez, el paciente Juan Pérez, es el bebé tanto, sí, pero no identificarlo con números ni con diagnósticos, ¿sí? Sino con el nombre y el apellido, que va a estar identificado en la institución hospitalaria. Eso en primer lugar por el derecho de la identidad, y después también uno cuando va a llevar al bebé a otro sector del hospital siempre lleva la historia clínica, porque si se va a hacer, por ejemplo, una resonancia o algún estudio, uno va con la historia, porque a veces no tenemos todo de memoria. Entonces, seguramente la parte receptora va a preguntar, ¿se hizo un electrocardiograma? ¿Hace cuántas horas que está ayunado? ¿No? Y eso y otros datos más es lo que se va a preguntar. Y eso está en la historia clínica. No sé si les ha pasado, pero alguna vez he ido a resonancia, y yo que soy la enfermera del paciente sé que tiene, no sé, 6 horas de ayuno. Y la médica que me acompaña a mí dice, no, tiene 4. Entonces yo de repente dije 6 y ella dijo 4 y el técnico me dice, bueno, o se ponen de acuerdo o hay algo que acá no está bien. Por suerte a veces también está el familiar, la madre o el padre, que también puede corroborar cuántas horas de ayuno tiene el paciente, ¿sí? Entonces, esas son las cuestiones que uno tiene que mejorar, ¿sí? Porque si yo digo 6 y la médica dice 4, entonces hay algo que no está bien. Esas son cuestiones a mejorar y se pueden mejorar. Después, también uno puede transferir el paciente a otro sector del hospital, puede ser que lo hayan derivado por alguna cuestión diferente, ¿sí? Porque sea un hospital de alta complejidad, o porque el de alta complejidad contrarrefiere al paciente a su lugar de origen también. Y ahí tienen que llevar un resumen de historia clínica, pero sobre todas las cosas lo que yo quiero remarcar acá es la comunicación, ¿no? Si yo voy a recibir un paciente, por ejemplo, sea del sector de la sala de recepción, yo como enfermera que estoy en terapia intensiva o en terapia intermedia o en el sector de maternidad, quiero saber cómo va a venir ese bebé, ¿sí? Entonces a mí me tienen que comunicar, me tienen que decir, bueno, es un bebé recién nacido de término, nació por cesárea, ¿sí? ¿A qué hora nació? Todas esas cuestiones, o si va a venir de otro lado, si está intubado, para que yo pueda preparar una unidad o un lugar adecuado para recibir ese paciente. Muchas veces quizás les ha pasado que vengan de quirófano y ustedes no tienen preparado un respirador y uno dice, pero no me dijeron, yo pregunté, me dijeron que venía sin tubo, ¿no? Y de repente viene intubado. Entonces, esas son las fallas de la comunicación que uno tiene que mejorar muchas veces. Es decir, que si desde quirófano yo recibí una comunicación, la siguiente, Carmen, una comunicación, tengo que verificar, volver a reverificar que lo que yo estoy preguntando se comprendió, o el mensaje que recibí es el correcto, volviendo a releer lo que yo recibí. Este tipo de información que uno va a pasar a otro colega o dentro de otro integrante del equipo de salud, son parte del tratamiento de ese paciente también. Entonces, si yo no tengo una comunicación efectiva, seguramente va a haber errores y fallas en la atención de ese paciente. Muchas veces las comunicaciones también uno pueden ser electrónicas, pueden ser escrita, verbal o por teléfono en el caso de quirófano, ¿no? Habla el cirujano y dice ya está listo el paciente para que se lo lleven a terapia y no está intubado. Estas interferencias que existen en la comunicación son los que pueden ocasionar lo que yo les decía recién, errores o eventos adversos, ¿sí? Entonces, muchas veces pueden pasar por diferentes, las interrupciones, digo, ¿no? Cuando uno va a recibir este mensaje puede ser a causa de muchas cuestiones, sobrecarga de trabajo, los ruidos, hay otra persona que me está hablando, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones uno las tiene que repensar. Por ejemplo, cuando alguien me pide, no sé, una medicación y quizás yo escuché otra cosa también, ¿sí?
Pero yo digo, bueno, sí, es eso, me voy. Y después era otra, ¿no? No sé si les habrá pasado, seguramente sí. Entonces, lo ideal, por ejemplo, en la comunicación efectiva a la hora de la prescripción médica, lo que se pide o lo que dice la teoría es que la prescripción tiene que ser escrita. Si las únicas excepciones serían cuando las prescripciones son verbales, en los casos de emergencia, ¿no? Por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio. Si el médico me dice administrar adrenalina, yo no le voy a decir, bueno, ¿me lo puede escribir? No, ¿sí? Lo que hago es repreguntar cuánto de adrenalina le doy y por qué vía se lo voy a dar, ¿sí? Entonces, esas son las cuestiones que uno tendría que rever en la práctica. La siguiente, Carmen. Muchas veces nos han pasado que hay indicaciones, por ejemplo, médicas, ¿sí? Donde te ponen, no sé, a ver, vamos a poner, ampicilina 2 mililitros cada 6 horas, ¿no? Y uno dice, ¿qué son 2 mililitros? Está mal indicado, ¿sí? Tiene que tener la dosis, tiene que tener la vía y el intervalo de esa medicación, ¿sí? Y también lo más importante acá es el horario que se hizo esa indicación, es muy importante para nosotros, para lo que vamos a hacer la administración de esa medicación. Porque por ahí uno viene, miró la indicación y después está con otro paciente y hasta eso ya no pidió el antibiótico y cuando viene alguien y dice yo se lo indiqué a las 16 horas, son las 8 de la noche y todavía el paciente no recibió la medicación. Y a veces no es así, ¿sí? A veces uno no se fijó, quizás lo hicieron en otra hoja, la otra hoja quedó colgada en el office del médico, alguien la trajo y la puso en el chasis. Entonces no tenemos un horario, ahí también hay fallas en la comunicación. Entonces todo se atrasa, el tratamiento de ese paciente también se va a atrasar, y es todo, digamos, ¿no? Que conlleva, es un círculo vicioso que va conllevando a que se sigan cometiendo más errores con ese paciente, con los cuidados de ese paciente, y por sobre todo, como enfermero, yo no me sentiría satisfecha, ¿no? Porque seguramente me voy enojada a mi casa, porque dice, no, pero me dijeron esto, no puede ser, ¿no? En realidad uno tiene que charlar con ese médico, y tratar de tener, de mejorar esa comunicación, ¿sí? Uno podría hablarlo con cada uno. Yo necesito hablar con vos de X tema. ¿Podemos? 5 minutos. ¿Cuándo pensás que podemos charlar? ¿No? Y charlar este tema. Y decir, mira, a mí me pasó el no charlarlo ese día porque seguramente uno va a estar enojado, ¿sí? Y decirle, mira, el día tal, con el paciente tal, pasó esto, yo quiero saber qué pasó, ¿sí? Y a lo mejor se sincere y diga, bueno, sí, mira, la hoja quedó colgada allá, nosotros la pusimos más tarde, la verdad es que no nos dimos cuenta. Y bueno, la idea será mejorar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos todos a trabajar. Todos somos parte integrante de ese equipo y trabajamos para cuidar a esos pacientes. La siguiente, Carmen. Después, estas son medidas que estamos pasando acá justo en esta, donde dice, bueno, la participación de las familias también permite mejorar este proceso de atención, ¿no? Por eso cuando yo les decía en la clase anterior, que la mamá perdón Carmen, me dejas una atrás, que la mamá sepa qué horarios tiene de medicación, ¿no? En el caso de otros pacientes que ya vienen recibiendo antibiótico-terapia, y ella te va a decir, a veces uno tiene triple esquema de antibióticos y la madre suele, y yo digo, bueno, ¿qué le pasó primero? ¿La banco? ¿La clinda? ¿No? Y la madre te dice, ah, la enfermera del turno mañana le pasó primero la vancomicina. Entonces vos ya sabés que primero va la vancomicina, para que no se vaya a atrasar y para que el esquema se respete. Así que bueno, la participación de la familia es muy importante en este sentido para el cuidado de los pacientes, ¿sí? Después, ¿alguien quiere decir algo? ¿Me pasás la anterior, Carmen? Eso con respecto entonces a la participación de la familia, por eso también es muy importante, tampoco vamos a dejar que, digamos, ¿no? Que los padres respondan por eso. Bueno, la familia, los padres, los cuidadores. Y otro punto importante en la comunicación es estandarizar también, ¿sí? Esto de hacer una guía de cuidados, ¿sí? ¿Por qué no? Por ejemplo, para la recepción del recién nacido, una guía de cuidados donde diga,
¿Qué se va a hacer en el caso de cesáreas? ¿Qué hay que preparar? En el caso de un parto, ¿qué tenemos que preparar? ¿Qué pasa en el caso de una recepción de alto riesgo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a actuar en esa institución? ¿Sí? ¿Qué es qué dice la evidencia que es lo más importante dentro de esa institución para trabajar y para hacer, ¿no? No realizar el baño de los pacientes. Entonces, eso tendría que estar en una guía de cuidado, tendría que estar estandarizado, si bien la teoría es amplia, pero hay gente que quizás no acepta eso, quizás porque tiene modelos mentales que no los puede cambiar. Pasa lo mismo con los prejuicios que traemos cargados todos, ¿no? Entonces, imagínense que esos modelos mentales que ya tenemos cada uno de nosotros, es difícil de romper, es algo que no se puede cambiar. Entonces, trabajar esto en el cambio de la cultura de la organización, sin atacar a la otra persona, sino tratando de hacer comprender, y cuando ya es una guía de cuidado estandarizada, es así como se debe trabajar. ¿Sí? Yo recuerdo hace muchísimos años, 20 años, había entrado a una institución donde la identificación era casi nula. Es más, ingresaban los pacientes y lo primero que desaparecía era la pulsera, ¿no? Era como si fuese un recuerdo, como si fuese, no sé, sí, como un recuerdo. Entonces cortaban la pulsera, la ponían en el cajoncito y todo seguía normal. Y yo, que ya venía de una institución privada, yo decía, pero ¿dónde hay pulseras para identificar? Y todo el mundo me miraba como diciendo, no, esto que está diciendo, no, todos me miraban, ¿no? Extrañamente, porque decían, ¿a quién le importa la identificación? Fíjate si tiene una vía permeable, fíjate si ya, no, lo más importante eran otras cuestiones. Cuando yo ya venía de hacer muchas salas de partos, recepción de recién nacido, para mí la identificación era lo primero que tenía que tener. Entonces yo ingresaba a un paciente o tomaba la guardia y lo primero que hacía era ir a buscar pulseras. Encontraba pulseras de cualquier tamaño, tiradas en algún lugar, en algún rincón, en alguna caja, todo desorganizado, porque era algo que a nadie le importaba, ¿sí? La institución no tenía esa cultura de identificar a los recién nacidos, ¿sí? Entonces, después, con el transcurso de los años, esto fue cambiando, y hoy por hoy, esa institución lo primero que hace es identificar, ¿sí? Y yo estoy hablando de hace 20 años, y recién cambió, ¿no? Hace 2 o 3 años creo que cambió esta institución. Entonces, están todos los elementos para identificar, o sea que yo no puedo decir no encontré pulseras, ¿sí? Entonces cambió la cultura, o sea, el cambio fue gradual, pero se hizo. Por eso los cambios son importantes y son graduales y se pueden lograr, se pueden llevar adelante, eso no son imposibles, ¿sí? La siguiente, Carmen. Entonces, la estandarización, eso es, digamos, lo principal a la hora de generar un cambio a nivel organizacional. Bueno, acá es un poquito el resumen, cuáles son las medidas para mejorar la comunicación. Lo que dice la teoría es limitar la comunicación verbal solamente a situaciones urgentes, ¿sí? En el caso de una reanimación, por ejemplo. Ahí puede ser que sea verbal, yo no puedo decirle al médico, bueno, por favor me transcribe la adrenalina, no, directamente me van a echar del sector, ¿sí? Pero ahí tenemos una técnica que se llama la metodología ERC, ¿sí? ¿Qué es esto? Primero, el médico me va a decir lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Yo voy a recibir esa orden, y esa, así como está escrito también, como la va a escribir después, yo se lo voy a decir en voz alta. Adrenalina 0,3. ¿Por dónde se 0,3 miligramos, ¿no? ¿Por qué vía se la administro? Entonces, la otra persona que me dio la orden me va a confirmar, ¿sí? Lo que me está diciendo también. Así que eso es un buen método. Recuerdo un ejemplo en una reanimación, no hace muchos años, cuando ya todas estas cuestiones sobre seguridad estaban charladas. Pero yo no tenía la formación, ¿sí? No tenía el conocimiento que quizás tengo ahora, que se lo estoy comentando a ustedes.
me acuerdo que una médica me dijo adrenalina 0,3, y bueno, yo agarré, tenía una vía permeable y se la administré por vía endovenosa, ni siquiera pregunté en la urgencia por dónde iba. Entonces ella, que supuestamente había tenido el rol de liderazgo en esa situación del paro cardiorrespiratorio, me dice, cuando termina todo y pasó todo, me dice, Elina, yo te dije por vía, por tubo endotraqueal. Y yo la miré y le dije, mira, no escuché. Le digo, el paciente está con nosotros, como diciéndole, ya está, ¿no? Yo me enojé en esa situación, pero en realidad no me tendría que haber enojado, ¿no? Porque lo que tendría que haber hecho es charlado con ella, pero después, ella también es como que me corrigió delante del equipo, a mí no me gustó, pero después lo charlamos, ¿sí? Yo le pregunté después, ya pasando unos días, por qué ella me había dicho que era por tubo endotraqueal, cuando siempre reanimamos y se pasa por vía endovenosa. Entonces ella me decía, mirá, por los efectos adversos de la adrenalina, ¿no? Que podría haber causado una necrosis. Entonces, yo, bueno, ahí comprendí por qué ella quería. Entonces me dice ella, como estábamos con el tubo endotraqueal aspirando, yo quería, bueno, le digo, yo no te escuché, ¿no? Pero son cuestiones que se van hablando, y el por qué. Igual le dije, esta vía era una vía que se había colocado hace un par de horas, así que yo sabía que estaba permeable esa vía, pero podría haber llegado a pasar que en la urgencia yo le pase no solo adrenalina, sino bicarbonato, y era una vía periférica, y se podría haber producido una necrosis, ¿sí? Esos son eventos, digamos, adversos, que como yo les dije en alguna ocasión, no es un acto, digamos, que uno quiera llegar a lograr eso, ¿no? Es algo involuntario, digo, es un error, es un evento adverso que puede suceder. Bueno, entonces, para poder corregir esto, estas son los que uno tiene que hacer, ¿no? Volver a repreguntar, ¿qué dosis me dijiste? Que la otra persona, el emisor, que diga, sí, confirmo lo que entendiste. Eso es algo, digamos, como para mejorar la comunicación. Y después, que ya pasó esta emergencia, el médico sí tiene que prescribir todo esto en la indicación médica, ¿sí? Porque todo esto que se realizó, todo esto que se administró, tiene que estar en la hoja del paciente, porque uno después va a hacer la evolución, sí, la que sigue, Carmen, va a hacer la evolución de enfermería y tiene que poner todo lo que se administró a ese paciente. La siguiente, Carmen. Muchas veces pasa, por ejemplo, en el quirófano, ¿no? Que uno no sabe cuánto le pasaron y a veces no queda tampoco registrado. Y eso es muy importante porque el paciente, yo no sé qué recibe. Elina. Sí. ¿Cómo? Esta no. Sí, está bien eso, sí. Bueno, y acá dice, ¿para qué mejoramos la comunicación efectiva? Bueno, para evitar estos eventos adversos o centinelas, que son eventos graves, eso dice la teoría, que se producen eventos graves, ¿sí? A veces uno dice, bueno, tenés errores, y muchas veces uno no quiere asumir los errores que tuvo durante su vida laboral, o no lo consideró un error. Entonces hay alguien que una vez me dijo, bueno, yo a veces le pregunto y me dice, sí, una vez pasé, en vez de pasar furo, pasé adrenalina. Por suerte le pasé 0,1, ¿no? Y yo le digo, ¿qué pasó con el paciente? ¿Vos avisaste? No, dice, porque yo no me di cuenta que era otra cosa. Yo no avisé porque no me di cuenta en ese momento. Cuando yo veo que el paciente se pone taquicárdico, dije, bueno, a ver, ¿qué pasé? ¿Qué le pasa a mi paciente, no? La presión estaba igual, supuestamente él clínicamente veía todo igual, el único cambio que había observado era la frecuencia cardíaca. Y se va a fijar, la medicación que había dejado en la mesada, se ve que seguía ahí, y él dice, no era furo, era adrenalina, ¿no? Porque él dijo que venían más o menos parecidos. Bueno, entonces esas cuestiones son las que uno tiene que rever. Sí, en este caso, la verdad que le pasó hace muchísimos años, así que yo solamente sé el error y no sé qué ocurrió o qué pasó después, porque tampoco indagué mucho más. Entonces, ¿para qué sirve mejorar la comunicación? Bueno, para prevenir estos eventos adversos, ¿sí? Por eso tenemos que mejorar. Acá hay un cuadro pequeñito donde yo les pongo escuchar, escribir, leer y confirmar, ¿sí? Para prevenir errores en órdenes, información verbal o telefónica. Y siempre tiene que haber otro también que corrija, ¿sí?
o que se fije que esto que el otro está escuchando también sea acorde. Uno a veces dice, ¿vos escuchaste lo mismo que yo? Y el compañero te dice, sí, la verdad que sí, escuché exactamente lo mismo. Otras cuestiones, por ejemplo, en la comunicación, yo he estado con algunos pacientes y me dicen, ¿le podés sacar un estado ácido base? Sacarle, no sé, hacerle 2 hemocultivos, y yo estoy con el paciente, le digo, a él le tengo que sacar, ¿no? Supongamos a Suárez Juan. Sí, me dice el médico. Bueno, y yo en ese momento no se lo hice. Voy a buscar la orden, digo, cuando veo la orden es otro paciente. Entonces tengo que dirigirme al médico y digo, yo entendí que era para este paciente, ¿a quién le saco? O le saco a los dos si falta una orden. Me dice, no, yo me confundí, era para el otro paciente, ¿no? Para Sánchez Pedrito, por ejemplo. Entonces, bueno, esas son cuestiones que a veces uno, quizás en la vorágine del trabajo, no se fija, ¿sí? Entonces, esto son lo que podemos hacer. Realización oportuna de un orden establecido de escuchar, escribir, leer, confirmar, escuchar completamente la indicación o el resultado, ¿sí? O a veces uno recibe un resultado, un estado ácido base, y no coincide con el paciente. No sé si les ha pasado alguna vez. Entonces, uno dice, pero qué extraño, ¿no? Que le tengo que pasar, o hay una indicación médica en otro paciente. Y digo, sí, pero ¿por qué van a corregir, no sé, el sodio o el potasio si yo no le saqué ninguna muestra a mi paciente para controlar esos valores? ¿Por qué le van a hacer esto? Entonces uno va y repregunta y le pregunta por qué, dónde está el laboratorio que dice. Muchas veces, a veces uno puede tener acceso también a la historia clínica, si es que tiene historia clínica o la historia en la carpeta, para ver por qué van a corregir al paciente, ¿sí? Esas son cuestiones que también podemos preguntar. Porque quizás estos, como yo le digo, corrección de sodio, potasio, son electrolitos, no tienen después antídotos, como en el caso que yo les había comentado de la heparina, ¿sí? Para la heparina y para algunas medicaciones hay antídotos para pasar, ¿sí? Pero para los electrolitos no hay. Bueno, la siguiente, Carmen. Ahora vamos a ver un poco sobre otro estándar, que es errores en mejorar la medicación de algo de alto riesgo, ¿sí? Errores en la medicación también suceden. Entonces, acá lo que dice la teoría, que el error en la medicación, si bien hay más, yo tomé solamente la prescripción médica, que es el 56%, y en la administración de enfermería el 35%. Los errores en la medicación también se producen, como yo les decía, ¿no? Drogas que tengan el nombre parecido, que fonéticamente también suenen igual, por ejemplo, las medicaciones denominadas LASA, por sus siglas en inglés. Los errores se pueden producir en las vías de administración, ¿sí? También otro medicamento administrado con la misma medicación, ¿no? Dar 2 diuréticos diferentes, por ejemplo, o abreviaturas. Quizás les pasó que hay una indicación donde hay una abreviatura y uno dice, ¿qué significa esto? 2 siglas, ¿no? Y no se entiende. Entonces, eso es una mala indicación. Yo voy a administrar y voy a llevar adelante un procedimiento si tengo en claro qué es lo que voy a administrar. Entonces le pido al médico que por favor corrija esa indicación, con miligramos, con un intervalo, ¿sí? Eso es muy importante. También puede ser que venga una forma farmacéutica inadecuada. La siguiente, Carmen. ¿La ves ahí?
Elina, ¿la ves ahí? Ahí. Carmen, ¿Ahí? ahí el micrófono se me silencia, no sé si los chicos me estaban escuchando, no me di cuenta. No se escuchaba nada, por eso te preguntaba. Ah, bueno. ¿Hasta dónde llegué? No, de esta diapositiva, la que te puse ahora. Ah, el ejemplo, ¿no se escuchó nada? No, nada. Bueno, les comentaba de un ejemplo que había recibido de farmacia, una medicación que era levotiroxina, que venía con ya ranurada para dividirla en 4 partes. Entonces, yo veo que esa no era la medicación. Si bien yo no se la iba a administrar, era para administrar el otro día de la mañana, yo recibo la medicación, me fijo y digo, esta no es la levotiroxina, o cambiaron la forma de presentación. Entonces le mando una foto a la farmacéutica y le digo, recibí esto, pero me parece que no es. Cambiaron la forma de presentación, le pongo yo. Entonces ella lo que me dice, evidentemente se ve que no cambiaron porque no me dijo nada, y me dijo, necesito que cuando vayan a buscar la medicación desde farmacia se la devuelvas con la indicación y ellos te van a mandar la medicación de nuevo. Eso es uno de los ejemplos, ¿no? De la medicación. Nosotros dentro de la institución, algunas instituciones tienen farmacias que lo que hacen es preparar ellos todo y se envía a cada servicio para que uno pueda, digamos, administrar esa medicación, sobre todo en neonatología y pediatría, porque reduce los costos en lo que es medicación, ¿sí? Y ellos preparan toda esta medicación en un espacio, digamos, ¿no? Estéril, digamos que es un espacio seguro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de medicación segura, bueno, el paciente tiene que recibir una medicación adecuada, la dosis correcta, la vía correcta, y también se tiene que tener en cuenta la velocidad de infusión, ¿sí? Es lo que hablábamos en la clase anterior sobre algunos compañeros decían, bueno, tenemos que tener un vademecum. Algunas instituciones ya tienen guías de cuidado y ya viene estandarizado, ¿no? Por ejemplo, la anfotericina se debe administrar en 6 horas, 6 horas por los efectos adversos que causa, y con X miligramos por hora, ¿sí? Todo eso se tiene que tener en cuenta a la hora de administrar. Por ejemplo, la gentamicina también, todas las medicaciones tienen un determinado horario para administrar, no es que viene y yo se lo paso en bolo. Incluso las que uno suele pasar en bolo, tienen que tener una administración lenta, ¿sí? Después, sí, los que tienen problemas pueden salir tranquilas y volver a conectarse. Carmen, algunos tienen problemas. El proceso de medicación durante la internación va a empezar desde la prescripción médica, después esto seguramente lo va a recibir farmacia, porque alguien va a evaluar que esa medicación sea la correcta, ¿sí? Y que la dosis también sea la correcta. Entonces, después farmacia la dispensa, va a dispensar, por ejemplo, ampicilina, gentamicina, la ampolla con los miligramos correctos, ¿sí? Porque para los adultos tiene otro tipo de miligramos, no es lo mismo que para neonatología, ¿sí? Y después, por último, la va a administrar el enfermero, ¿sí? Que a veces el enfermero es quien prepara esta medicación, quien hace la dilución para poder administrar al paciente. Durante la administración y después. Los medicamentos, a veces hay medicamentos, ¿está bien, Carmen? ¿Me escuchás? Hay medicamentos que pueden tener muchos efectos adversos, ahora y otros que no, ¿sí? Eso va a depender también de cada persona, de cada paciente, de cada organismo, va a ser diferente. Entonces, todo el equipo de salud tiene que seguir pasos o un proceso para mejorar la seguridad en la administración de la medicación para los pacientes, ¿sí?
Entonces tenemos que tratar de que siempre esa indicación esté en el chasis del paciente, que sea clara, si es manual que sea una letra legible, ¿sí? Ya dijimos que la excepción era la urgencia, pero después esa indicación verbal tenía que estar escrita. Muchas veces, por ejemplo, ante un evento de dolor, no le voy a decir al doctor, me lo indica, ¿sí? Yo preparo la medicación y después le pido que por favor lo indique, así yo puedo anotar cuál es el horario en que el paciente recibe la analgesia. La siguiente, Carmen. Bueno, los medicamentos de alto riesgo son los medicamentos que pueden causar mayores eventos adversos, ¿sí? Con consecuencias graves para los pacientes. Entonces, cada institución va a establecer cuáles son los medicamentos de alto riesgo, ¿sí? Porque no es lo mismo en una institución sanitaria que en otra. Entonces, ahí, por ejemplo, en neonatología o en algunas instituciones tenemos algunos ejemplos de medicación de alto riesgo, por ejemplo, los electrolitos, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el sulfato de magnesio, la insulina, los derivados de opiáceos, ¿sí? La morfina, fentanilo, los anticoagulantes, por ejemplo, la heparina, como yo les había mencionado en algún ejemplo, en alguna oportunidad. Los medicamentos LASA, como les había comentado, porque suenan parecido o son parecidos cuando uno mira las ampollas, ¿sí? Son muy parecidas, porque son de la misma quien elabora ese medicamento es el mismo, por eso quizás a veces los hacen parecidos. Entonces cuando uno los agarra, solución fisiológica, el cloruro de sodio, para mí eran muy parecidas cuando uno las mira rápidamente, ¿sí? Entonces, si bien sabemos, o los que elaboran los medicamentos saben que ya hay un riesgo definido para cada medicación, sabemos que de los electrolitos son muy peligrosas y se han asociado a muertes y lesiones graves, ¿sí? Porque no hay una medicación para revertir los efectos, ¿sí? Yo no tengo una medicación para, si tengo un potasio alto, ¿no? En sangre. Yo no tengo para decir, bueno, le doy, no sé, esta medicación, vamos a bajar los valores de potasio. No, no existe, ¿sí? Existen enemas, pero son muy difíciles de revertirlos. Yo no vi en la práctica, si alguna sabe, me lo puede decir, como para revertir el efecto adverso si yo administré un potasio alto, ¿sí? Un ejemplo hace muchísimos años que había venido un paciente que los padres, seguramente con mucho esfuerzo y con ayuda de alguien, porque no se habrán venido solitos, vinieron en un vuelo, en un avión de turistas, o sea, no era un vuelo sanitario, sino que era un vuelo común, trajeron a su bebé y lo trajeron con un plan hídrico, con una, no tenían bomba, sino que traían la chapita, y lo trajeron con goteo, era un dextrosa al 10% con potasio y sodio. El bebé llegó a la institución, pero creo que a los 30 minutos el bebé presentó un paro cardíaco y no se lo pudo sacar. Entonces, obviamente uno ya había sacado ya habíamos extraído sangre, en general le hacemos hemocultivos por 2, hemograma, ionograma, y en el ionograma el potasio creo que era 8, ¿no? Y la verdad es que nunca se me va ese recuerdo de no sé, de que es una sensación extraña, ¿no? De odio, de bronca, ¿no? Pero también uno tiene que ver, pobres padres, ¿no? Hicieron lo que pudieron para traer al bebé al hospital que ellos consideraban, ¿no? Que era mejor para su bebé, como que era el último eslabón donde ellos podían consultar.
Así que bueno, ellos vinieron así en un vuelo, no, era una cosa, el bebé estaba ayunado, recuerdo, pero bueno, no se pudo hacer nada, porque el bebé estuvo, ya les digo, media hora con nosotros, un paro cardíaco, y ya fue irreversible, no se lo pudo sacar. Entonces, eso es, por ejemplo, un evento adverso de la mala administración de la medicación, ¿sí? El potasio muy alto. Entonces, también pasa con la solución, con el cloruro de sodio, ¿sí? Hay que verificar siempre que sea el que yo estoy tomando, digamos, el que necesito para ese paciente. Algunas instituciones ya ni siquiera preparan los planes de hidratación con potasio y sodio. A mí me llamó la atención porque yo, cuando hice la pasantía por allá por el año 2000, todos los pacientes tenían los planes con sodio y potasio. Era un estándar, ¿no? Y hoy por hoy hay instituciones que te ponen solamente dextrosa o solución fisiológica. Y yo pregunté, ¿y por qué ya no ponen potasio y sodio? Y me dijeron, porque te hacen un control del medio interno y si no lo necesitas no te lo ponen. O sea, ya son casos especiales, ¿no? El sulfato de magnesio también pueden producir eventos adversos graves, y en algunas instituciones ya los tienen estandarizado, incluso tienen ya, no lo indican en la hoja de indicación médica, o sí lo indican ahí, pero aparte hacen una planilla aparte, donde ponen sulfato de magnesio en letra 20, y te ponen cómo realizar la dilución, porque ya está estandarizado. Si tenés que hacer doble dilución, se coloca todo ahí, y cuál es la medicación o la solución final para administrar al paciente y en cuántas horas. Y ahí tiene doble chequeo, ¿sí? La controla el médico y después la controla la enfermera en la prescripción. Y después también, para la preparación, tiene que haber 2 personas que controlen lo que se está haciendo, ¿sí? La siguiente, Carmen. Bueno, acá están estrategias para disminuir los errores en la medicación. Bueno, estandarizar, disminuir al mínimo la ambigüedad, ¿no? Poner realmente lo que es. Yo no pongo AMPI, Sulbactam, o sea, tengo que poner la droga, la genérica, ¿sí? No pongo el nombre comercial. Eso es muy importante a la hora de la indicación médica, ¿sí? Entonces, también hacer guías de cuidado, por ejemplo. Si uno sabe, a ver, ¿qué puede ser? Si voy a preparar clonidina, tengo que hacer, voy a imprimir, por ejemplo, cómo tengo que hacer esa dilución. No sé si les habrá pasado, a mí me pasa seguido, que digo, ¿cómo tengo que diluir? A ver, sí, la clonidina, por ejemplo, ¿no? Me dice, bueno, tenés que tomar 3 centímetros, lo llevas a 50 y te va a quedar X dosis microgramos en tantos mililitros. Y bueno, eso tiene que estar escrito en algún lugar. Nosotros, por ejemplo, solemos ver muchos cartelitos que están escritos de cómo diluir esa. Entonces eso hace que el trabajo sea más rápido, que haya mayor seguridad a la hora de hacer una dilución, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en terapia intensiva la morfina la diluimos en 10 mililitros y queda en la heladera, ¿no? Para administrar a todos los bebés. No es que uno toma de la dosis de la ampolla, digamos, no toma de ahí directamente y diluyo para mí sola. Diluyo para que quede en la heladera para todos, y yo sé que es 1 en 1, 1 miligramo en un centímetro, ¿sí? Y eso ya está estandarizado y es así. Y eso está bueno. Por ejemplo, nosotros, ¿qué medicación? Lorazepam, nosotros no la diluimos, se toma puro y cada uno diluye lo que tiene que para el paciente, ¿sí? Ya no usamos más ibuprofeno, pero en la época que usábamos ibuprofeno, también había una dilución, ¿sí? Era 2 miligramos por mililitros y no se podía poner más de eso, ¿sí? Y administrarlo. Con el paracetamol también, Elena. El paracetamol también.
Y el paracetamol, Carmen, uno no sabe, pero tiene muchos efectos adversos. Sí, Daña sobre todo lo que es, todos los medicamentos dañan lo que es el hígado, ¿no? El riñón. Y el paracetamol viene también parecido, las presentaciones han cambiado un montón, ¿no? En ampolla, vienen parecidos a los frascos de solución fisiológica, y hay que mirar, nosotros lo que hacemos es, a los paracetamol le ponemos una etiqueta roja, porque si no parece un frasco de solución, un frasco de dextrosa, ¿no? Y ahí uno se equivocaría mucho y haría, digamos, ocasionaría muchos eventos adversos. Sí, bueno, acá dice usar alertas para los medicamentos cuyos nombres sean similares, fonética u ortográficamente, planillas con órdenes preimpresas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del sulfato de magnesio hacemos eso, preimpresas, todas las drogas tienen planillas preimpresas, por ejemplo, goteos de morfina, goteos de adrenalina, los goteos de fentanilo, goteos de midazolam, todos tienen planillas preimpresas dentro de la institución, y eso está bueno porque todos sabemos que la preparación va a ser la misma, y de acuerdo al goteo va a ser lo que va a recibir el paciente, en gamas, en miligramos, y todos saben cuánto está recibiendo el paciente. Y eso es una forma de asegurar que esa administración, digamos, que sea segura, ¿no es cierto? También tener un vademecum, por ejemplo. La siguiente, Carmen. Y por supuesto la importancia de que las medicaciones sean denominadas por el nombre genérico, ¿sí? No el comercial. Muchas veces he visto que en algunas instituciones usan el nombre comercial, y la verdad es que uno se desacostumbra a veces, ¿no? Pero uno tiene que pedir que pongan o sea, el nombre genérico y los miligramos, y el intervalo también de administración. Bueno, también dice otra estrategia para disminuir los errores es que haya un farmacéutico en las áreas de internación, ¿sí? No son muchas las instituciones que tienen, digamos, un farmacéutico dentro de la sala. Por ejemplo, yo les decía que cuando a mí me había pasado el tema de la medicación, yo le mandé una foto por WhatsApp a la farmacéutica y le dije que dudaba de una medicación. Bueno, eso la verdad es que nosotros tenemos la suerte de que haya un farmacéutico que seguramente debe ocupar otras áreas de internación, pero uno le manda un mensaje o a veces lo ve al farmacéutico que está recorriendo el sector y uno le pregunta, ¿esta medicación puede ir con esta otra, no? ¿Son compatibles? También tenemos cuadros dentro de la institución donde es cuadro de compatibilidad de las medicaciones y están pegadas con colores en las paredes. Así que son tablas de doble o triple entrada y se puede observar ahí, no traje ninguna ahora, Carmen, pero uno puede ver ahí la compatibilidad, ¿sí? De esa medicación. Eso también está bueno, tenerlos pegados en las instituciones. El doble chequeo que yo les contaba, ¿sí? El doble chequeo no es yo lo preparo con mi compañero, sino que le digo, bueno, esta dosis está bien preparada, ¿no? Por ejemplo, el doble chequeo está bueno, por ejemplo, en la preparación de todas estas drogas que yo les comentaba, ¿no? Opiáceos, drogas vasoactivas, ¿sí? Por ejemplo, dopamina, adrenalina. En el caso de insulina, yo la verdad es que insulina no suelo preparar casi, no es algo que uno prepare siempre. Y quizás haya instituciones donde la insulina se la preparan siempre, ¿no? Pero en otras no. Eso va a depender de la población que tenga cada institución. Entonces, acá también el doble chequeo es importante para asegurar que sean dos personas independientes. No es que dos médicos hacen una indicación y ellos dos hacen el doble chequeo. No, uno indica y el otro hace el chequeo, ¿sí? A mí me ha pasado de tener medicación y yo dudo de la dosis, o porque no la conozco, o porque están microgramos, y yo hasta que lo pase a miligramos, entonces como ya digo, no, me va a llevar mucho tiempo hacer esto, no puedo estar una hora tratando de entender una indicación, entonces voy y se lo llevo a otro médico y le digo, ¿sabes que tengo una duda con esta medicación? Esto que está acá, ¿está bien? ¿No? Así, se lo preguntás y ya está, porque yo dudo. Entonces lo controlan y te van a decir si sí o si no,
y después uno va con más seguridad y prepara la medicación. Y yo llevo a veces la ampolla, le digo, esta ampolla es la que ustedes me piden acá, ¿no? Porque a veces dice tomar tantos miligramos de la ampolla y yo no sé si esta ampolla es una medicación X que quizás no la preparo casi nunca, ¿no? Entonces tengo que ir a preguntar, y si no, llamo a farmacia también, si no me quedé conforme con la respuesta, ¿sí? Y ahí recién, hace poco había pasado uno de los temas que era una medicación, Carmen, ¿sabes qué era? Levotiroxina endovenosa. Entonces enviaron desde farmacia una unidosis. Ah, mira. Pero vino 10 veces más la unidosis. ¿Viste? Porque levotiroxina endovenosa yo no lo apliqué nunca, ¿eh? Nunca, no, ni yo tampoco la he visto, ni sabía que había endovenosa, Claro. Bueno, sabía siempre que había en forma comprimida. claro, ¿eh? Y entonces ahí también se producen errores, porque uno, la verdad es que a veces estas cosas suelen pasar. Bueno, también prevenir las interrupciones, ¿no? A veces uno está preparando medicación y viene el médico y te dice, bueno, después que le prepares eso, tenés que, te dejé la indicación para que le pases una expansión de solución fisiológica y quizás estás preparando dopamina y te distrajiste. A mí me ha pasado muchas veces, lo que hago es tirar todo y empezar de nuevo, pero ahora ya no, uno no hace eso, ¿sí? Hay cartelitos que uno puede poner en el espacio que va a preparar medicación y poner no interrumpir, sector de preparación de medicación. Hay otras instituciones que se ponen una cinta o un delantal donde dicen no interrumpir, o un delantal con color, ¿sí? O una cinta para que sepan que no hay que interrumpir, pero eso lo tiene que saber toda la institución o todos los integrantes del sector, porque si no van a seguir hablándote mientras seguís medicando, ¿sí? A mí me ha pasado bueno, cuando uno es joven por ahí no se distrae tanto, pero después, o vos estás preparando una medicación y te dicen, bueno, le podés pasar una expansión, y en un momento, uno a veces no dice nada, pero uno puede decir, mira, voy a terminar de preparar esto y después me decís, ¿no? Porque es la forma de decirle al médico, estoy preparando la medicación, déjame 2 minutos que termino y voy. Y yo les he dicho, si no me confundo con la dosis. Entonces, ahí recién ellos también en el apuro te quieren decir todo y bueno, después, y si no le decís, escribí que yo lo leo, pero no te tienen que interrumpir, ¿sí? Cuando uno está haciendo sobre todo la medicación. En aquellos lugares, por ejemplo, donde tengan historias clínicas, o sea, donde todo sea informatizado, también hay que ver que el médico haga una indicación correcta y la dosis que va a indicar, ¿sí? Eso también es importante. Nosotros por ahora tenemos chasis, seguramente ustedes donde trabajan también. Y con el tema de la unidosis también es una medida para disminuir los errores de la medicación, ¿sí? Que vengan directamente la dosis para cada paciente, ¿sí? Eso también es una barrera de seguridad. En algunas instituciones, como les explicaba, la medicación la prepara farmacia y de ahí la envía al sector para ser administrada ya preparada. Pero también son personas las que preparan esa medicación, ¿sí? Técnicos en farmacia, con supervisión de farmacéuticos, pero también están sujetos a errores, ¿sí? Porque el error es parte, digamos, esencial del ser humano, no es algo que esté ajeno a nosotros. La siguiente, Carmen. Otra estrategia también es, por ejemplo, en la institución donde yo estoy actualmente, la medicación antes estaba en unos cajones, ¿sí? Entonces estaba cloruro de sodio, cloruro de potasio, en otro compartimento estaba la solución fisiológica, agua destilada, todo lo que sean ampollas, gluconato de calcio, bicarbonato, todo estaba por ahí, digamos, compartido. Actualmente ya no, lo que se hizo fue remover todo lo que es la medicación de alto riesgo, por ejemplo, sodio, potasio,
todo eso se pone en otros contenedores, donde está escrito con letra muy grande y con tapas rojas, y dice, no sé, cloruro de sodio, y en el otro cloruro de potasio, ¿sí? Entonces ya no están, no están cerca de las otras ampollas que uno usa comúnmente o más asiduamente, entonces eso también es una barrera para prevenir los errores. Después, sino también lo que se dice en la teoría es que toda esta medicación debería estar en el área de farmacia y que uno debería solicitarlas cuando las necesite, ¿sí? También se recomienda, bueno, difundir que toda la comunidad hospitalaria, ¿sí?, sepa cuáles son los medicamentos de alto riesgo, establecer límites de dosis para esos medicamentos, ¿sí? Órdenes preimpresas, como yo les comentaba, nosotros tenemos órdenes preimpresas para el sulfato de magnesio, para las correcciones de lo que es cloruro de potasio, se imprime una orden aparte. Incluso si yo la voy a mandar, voy a solicitar a farmacia, porque el sulfato de magnesio no lo tengo en la unidad, tengo que mandar esa orden y la orden de indicación también, ¿sí? Limitar el número de concentraciones, por ejemplo, heparina, morfina, implementar prácticas como el doble chequeo para la prescripción, para la preparación y administración de los medicamentos. Con respecto a heparina, Carmen, no sé cómo hacen en las instituciones donde hay bebés más prematuros. Viste que para los catéteres umbilicales arteriales utilizamos mucho lo que es solución heparinizada. Sí, no, nosotros el catéter lo que se usa es para impregnarlo de entrada, pero después no se pasa en forma continua. Solamente cuando se hace la extracción de sangre, se hace apenas un lavado con heparina, pero en los prematuros se trata de no exagerar con la heparina. Perfecto, ¿ves? Esa práctica, por ejemplo, hace muchos años era común, en el año 2000 era común para toda la población recién nacida que estuviera internada en terapia. Todos tenían catéteres arteriales, umbilicales, y todos tenían solución heparinizada. Y la verdad es que uno no sabe qué cantidad de heparina reciben esos bebés porque lo lavabas, sacabas sangre, volvías a lavar. La arteria, dependiendo de la presión, siempre tenías que lavar para evitar que se tape, y la verdad es que hoy por hoy está bueno lo que me contás, Carmen, sobre estos bebés, sobre todo los prematuros. La siguiente, Carmen. ¿Esta es la que sigue, Carmen? No. Creo que ahora ya termina esto. Ahí está esta. Pasa que justo estaba contestando mensaje e ingresando, perdón. Ah, bueno, tranqui. Esta Bueno, sería la que sigue. sí, este es el resumen, digamos, ¿no? Acá dice, bueno, reducir, ¿para qué reducir? Bueno, los electrolitos concentrados, anticoagulantes, insulina, son algunos de los ejemplos. Hay un listado muy largo en la teoría, ¿sí? Medicamentos que se ven o que suenan parecidos, bueno, dijimos cómo vamos a resolver esta situación, cuáles son las estrategias para prevenir los errores, y decíamos que, bueno, almacenamiento diferenciado de medicamentos de alto riesgo, protocolos de actuación, guías de cuidado, estandarizar, barreras de seguridad, alertas visuales, etiquetado individual, rótulos preimpresos, doble verificación. En cuanto a rótulos preimpresos, también se pueden hacer rótulos especiales, ¿sí? Por ejemplo, para cuando incluso para rotular la medicación que se va a infundir en forma continua, ¿sí? Eso también es muy importante. Muchas veces hemos observado nosotros al tomar la guardia que hay medicación que está pasando, o sueros o planes de hidratación, y no tiene un rótulo. No sabemos qué le está pasando, a qué horas, no sabemos nada. Entonces, eso es también importante para mejorar la comunicación efectiva y sobre todo para saber qué se le está administrando a ese bebé. La siguiente, Carmen. Otra de las metas internacionales, también para mejorar la calidad en la atención, es garantizar cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y el paciente correcto. El establecimiento debe contar con políticas y procedimientos para asegurar que esto, digamos, que se va a llevar a cabo,
sea, digamos, lo que hay que hacer, ¿sí? Muchas veces habrán escuchado en las noticias, ¿no? No sé si escucharon algún ejemplo de una paciente con diabetes que se fue a amputar un pie o una pierna y le amputaron la otra. Ahí se ve claramente el ejemplo del evento adverso, ¿sí? Entonces, esto es el resultado obviamente de una comunicación deficiente entre los miembros del equipo, pero no solamente quirúrgico, sino también de todo el equipo que atendió a esa paciente. Ahí hubo falla en todo el sistema directamente, ¿sí? El paciente también puede participar, ¿sí? Y seguramente no le preguntaron a la señora, ¿no? Dígame, ¿usted sabe que se va a operar? ¿De qué se va a operar? ¿Qué le dijo su médico de cabecera? ¿Sí? No, evidentemente acá ni siquiera tampoco le preguntaron a la paciente. Entonces hay que verificar cuál es el sitio que se va a operar, la evaluación del paciente, revisar la historia clínica, ¿sí? A veces la ausencia de estos procedimientos lleva a que haya un evento adverso como este, que le amputaron la otra pierna. Entonces, lo que decimos evidentemente, la cultura organizacional de esta institución, la comunicación, había un problema no solo en la comunicación, sino también en todas las otras partes del sistema, ¿sí? Porque acá el equipo está conformado por todos, enfermeros, médicos, cirujanos, diabetólogos, seguramente. Entonces todos, no hubo alguien que dijera nada como para decir, bueno, no nos equivocamos por esto, o llegamos y por suerte evitamos tal, ¿no? Había otro ejemplo de una paciente que había ido a cirugía, y el médico de la paciente participaba en la cirugía. Entonces, cuando dijeron, no sé, María Gutiérrez, llevan a la paciente equivocada, pero por suerte estaba el médico que reconoce a su paciente, el médico era el traumatólogo, y dice, pero esta no es mi paciente, dígame su nombre, y ella le dice, no sé, Juana Pérez. Entonces, ahí se dan cuenta de que no era la paciente, ¿no? Pero la habían traído porque ella estaba ubicada en X cama, ¿no? Por eso decimos identificar siempre por nombre y apellido, DNI, ¿sí? Y no por número de cama o por diagnóstico. La siguiente, Carmen. Bueno, el proceso para mejorar o qué es lo que se hace es elaborar también, ¿no? Políticas para mejorar el cuidado, para mejorar la calidad de atención, procesos estandarizados, como en la meta anterior, ¿sí? Para asegurar el sitio correcto, que el procedimiento sea el correcto y el paciente sea el correcto, ¿sí? Por ejemplo, en algunas instituciones se utilizan la marca. Marcan, por ejemplo, si se va a operar, no sé, de una vesícula, marcan al paciente de ese lado para que sepan que ahí se va a hacer la cirugía. También se pueden emplear listas de verificación, también se pueden verificar todo lo que se refiere a la historia, por ejemplo, documentos, también verificar que todo el equipamiento para llevar adelante esa cirugía sea la correcta, ¿sí? Eso también. Todo esto se realiza previo, obviamente, a realizar el procedimiento de cirugía, ¿sí? Bueno, marcado del sitio quirúrgico es uno de los procesos esenciales que figura en un protocolo universal que lo llevó adelante la Comisión Internacional que yo les había comentado antes, en la clase anterior. Tiene un protocolo universal y dice que es el marcado del sitio quirúrgico, es uno de los procedimientos que se deben llevar adelante para evitar o para llevar adelante el procedimiento correcto, ¿sí? Un proceso de verificación preoperatoria, una instancia inmediatamente previa que tiene lugar justo antes del comienzo del procedimiento, ¿sí? Lo que va a hacer es verificar que sea el sitio correcto, el procedimiento y el paciente correcto, asegurar que estén disponibles todos los documentos, imágenes, estudios, que estén etiquetados y exhibidos, verificar la presencia de todos los equipos o implantes especiales necesarios para la cirugía. La confirmación se lleva a cabo en el lugar donde se realizará el procedimiento, justo antes de comenzar, y también tiene que participar todo el equipo quirúrgico para revisar esto, ¿sí?
Cada establecimiento va a determinar el modo en que el proceso será documentado de forma resumida, como por ejemplo una lista de verificación. La siguiente, Carmen. Todo eso termina ahí con lo que es el paciente correcto, ¿sí? Acá ahora vamos a ver otra meta, que es reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención médica. Esto yo se los pongo acá, pero esto ya lo habían visto en la clase de Estela, ¿sí? Que básicamente lo que se trata es disminuir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Es como en otras clases yo ya les había hablado sobre si el paciente ingresa con un diagnóstico X, un distrés respiratorio, o, puede ser un paciente con una gastroquisis, no se puede después enfermar o tener una neumonía asociada al respirador, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que prevenir. O podría ser que tenga una sonda vesical y que tenga una infección urinaria. Tampoco debería ocurrir. Quizás uno piense, bueno, no, en realidad no es responsabilidad nuestra, ¿no? Pero la teoría dice que sí, que un buen lavado de manos puede prevenir todas estas infecciones asociadas al cuidado de la salud. Todo lo que ya habían visto con la clase de Estela sobre también las medidas de los elementos de protección personal también están incluidos acá para prevenir los riesgos de infecciones, sobre todo las infecciones cruzadas, ¿sí? Y también un paquete de medidas que se pueden llevar adelante para... No se escucha. ¿No? No, ahí yo no escuché, Lina, no sé el resto. No, no perdón se que escuchó, interrumpa. Lina. ¿Y qué No, puedo no se hacer? escuchó. Volví a repetir A lo ver, último. repetir. Lo último que diste. Sí, ¿Reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud? Sí, y después Sí, dijiste sí. unas palabras más. Bueno, que las infecciones asociadas al cuidado de la salud, digamos que son responsabilidad nuestra como equipo, que si un paciente ingresa con una gastroquisis, no debería tener una infección, por ejemplo, asociada al respirador, una neumonía asociada al respirador, o una infección urinaria, ¿sí? Que todas estas medidas para prevenir las infecciones se pueden llevar a cabo con, por ejemplo, lavado de manos o con guías de atención de cuidado estandarizadas, y también con el uso de elementos de protección personal, ¿sí? Pero sobre todo el lavado de manos, como habían visto en la clase de Estela. La siguiente, Carmen. Bueno, acá está. El establecimiento debe contar con políticas y procedimientos para reducir el daño al paciente por causa de caídas. Es otra meta, ¿sí? Nosotros en neonatología se consideran que el 100% de la población tiene el riesgo del daño por caídas, porque son bebés, ¿sí? Entonces, esta meta es también algo que uno tiene que cuidar y estandarizar. Por ejemplo, yo les comentaba en la clase anterior sobre las cunas, ¿no? Las barandas que se caían. También las servocunas puede ser que las barandas estén rotas, y eso implica un riesgo de que los pacientes se puedan caer. Quizás cuando el paciente incluso está en una servocuna y está en un estado, por ejemplo, con sedación, con analgesia, con una alta complejidad, y capaz que tiene menos riesgo porque nosotros vamos a estar ahí, está sedado, pero cuando el paciente empieza ya un proceso de recuperación y ya se mueve más, quizás, no sé si han observado, hay bebés que se mueven tanto y uno dice, se va a caer ese bebé, ¿no? Entonces ahí es momento de pasarlo de una servocuna a una cuna por una cuestión de seguridad, pero también uno tiene que evaluar, ¿sí? También ha pasado, hemos observado ejemplos en las noticias y en todos lados, que los bebés
están a punto de caerse o que se han caído de incubadoras, porque le dan una patada a la puertita y se cae. Evidentemente ahí hay un problema de seguridad en la incubadora. No es que el bebé, por darle una patada, eso no se tendría que abrir. Tiene que ser más seguro, ¿sí? Para los bebés. Después también con la seguridad del paciente en cuanto a no trasladar al paciente en brazos, siempre en la cuna o en la incubadora de transporte. Eso también hace a la seguridad del paciente. Tal cual, sí. Muchas instituciones, he observado en algunas instituciones donde la idea es que el camillero lleve a la madre y al bebé en la silla, ¿sí? Por una cuestión de seguridad. Pero se ha observado que la madre va con el bebé a UPA caminando y el camillero lleva en la silla el bolso de la madre. Entonces ahí falta capacitación, ¿sí? Capacitación a nivel horizontal, porque todo el personal que atiende dentro de una institución tiene que saber cuáles son y por qué se van a llevar adelante medidas sobre seguridad del paciente, ¿sí? Evidentemente acá no hay capacitación, es por eso que el bolso de la madre iba en la silla de ruedas y la madre caminando con el bebé. Eso implica un riesgo, y cuando el paciente ya está en la institución, la responsabilidad es de la institución, ¿sí? Entonces, el paciente va a ingresar por una patología, pero no se puede ir con una fractura. Yo creo que uno tiene que minimizar estos eventos adversos que pueden ocurrir dentro de las instituciones. La siguiente, Carmen. No sé si se escucha, Carmen. Bueno, acá yo puse las preguntas ya de cierre. Sí, sí, se escuchó todo, ¿eh? Ah, bueno. Y acá están las preguntas para los alumnos, y en la siguiente puse el trabajo práctico, los requisitos formales. Ah, es lo que vos le vas a pedir. Ahora que estás ahí, hablale. Sí, sí, sí. Bueno, estos son los requisitos formales, ¿sí? Yo sé que las normas APA se han actualizado, la verdad es que yo no las leí, pero acá le puse algunos requisitos para que ya los tengan, para ir preparándolos. Le puse una fecha de entrega para el 5 de junio. Son todas preguntas a desarrollar, está escrito acá en el Power ya. Lleva carátula, una pequeña introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? No le puse un número, digamos, ustedes pueden extenderse todo lo que quieran, pueden ampliar la bibliografía, ¿sí?